que tenemos de la última reunión de Carta Abierta, han sucedido hechos que creo que son trascendentales, que despejan en algunos aspectos de la situación oscura que teníamos en ese momento, con Cristina todavía sin reasumir, y también generan algunas dudas y cuestiones que tenemos que abordar, que no podemos eludir. Me parece que abordar la situación política en esta ocasión implica tratar de escudriñar un poco en el significado de los nuevos nombramientos ministeriales y en las perspectivas de la situación política nacional de acuerdo a cómo se van desarrollando algunos acontecimientos en distintas esferas, incluso en la esfera parlamentaria. Creo que lo más destacado fue encontrar a Cristina retomando con plena iniciativa y despejando enteramente esas oscuras imágenes que la oposición a través de los medios habían planteado acerca de sus condiciones para asumir la conducción política del país que le corresponde como presidenta, que sin duda recibirá los efectos de la operación durante un tiempo, pero que en lo fundamental nos la muestran en la plenitud de sus condiciones ejecutivas, ¿no es cierto?, tal cual las puede llevar adelante la presidenta en esta nueva etapa. Pero a la vez, los nombramientos que reflejan esa situación de plena iniciativa, de audacia política, especialmente en el nombramiento de un nuevo ministro de Economía como Axel Kicillof, que creo que es una muy buena noticia que nosotros debemos saludar, que no solamente porque implica una reafirmación, ¿no es cierto?, de una línea en relación a las transformaciones que se han producido en la sociedad argentina en esta década, sino porque además supera de alguna manera la fase anterior al plantear un ministro de Economía que tiene un perfil fuerte, ¿no es cierto?, y que supera la opacidad que había en esta área, que generaba una especie de difusión del Ministerio de Economía en distintos compañeros y funcionarios como hasta este momento. Y por otro lado, un jefe de gabinete que también de alguna manera muestra un perfil totalmente distinto si lo miramos desde el lado de un aspecto esencial que es la función, es decir, es la gestión de estos 2 años. Creo que Capitanich muestra no solamente su alta capacitación para la gestión pública, sino que tiene también un perfil político fuerte y alto en ese terreno, en el sentido de que promete su nombramiento una gestión que seguramente va a tener aspectos fuertes de eficacia para los 2 años que tenemos. Pero también, ¿no es cierto?, que hay otro aspecto que es no solamente el problema de la gestión, que yo creo que va a ser importante y que está bien encaminado en estos 2 años, sino que también abre un panorama políticamente nuevo, sobre todo teniendo en cuenta que el proceso electoral que culminó con esta irrupción de Massa como candidato de la oposición y de Scioli posicionado como el único candidato posible, parecía, para el Frente para la Victoria, con dificultades, fuese quien fuese, que se lo pusiese a competir en dificultades para hacerse un lugar expectable efectivamente, creo que se ha abierto una situación enteramente nueva. Bueno, en este momento el Frente para la Victoria prácticamente tiene 4 candidatos presidenciales que se resolverán en las PASO, y no sabemos cuál será la actitud que la presidenta tendrá finalmente, si señalará o no a alguno, quizá no, y deje que esa lucha se libere con el protagonismo y con el peso político que los sectores que estarán en pugna dentro de 2 años tengan efectivamente, para lo cual la situación del kirchnerismo se transforma en una cuestión de fundamental importancia. Es decir, esto depende de cuánto efectivamente podamos construir desde el kirchnerismo como una fuerza propia, con un modelo definido, con una gestión detrás y con una perspectiva que también se ha puesto cada vez más clara en lo que queremos, en el modelo que queremos, en lo que aspiramos, la nación argentina que pretendemos que sobrevenga después de esta década
llamamos ganada. Entonces, en ese sentido, o sea, tenemos a Randazzo, tenemos entonces a Scioli, por lo menos por ahora, no sabemos si durará mucho, pero por lo menos está dentro. En este momento tenemos a Capitanich y tenemos a Uribarri. Sí, por lo menos tenemos 4 candidatos. Y no sería extraño que aparezca alguno más. Sí, creo que en ese sentido esta situación diluye, ¿no es cierto?, por el momento, por lo menos las posibilidades de cualquiera de estos nuestros opositores que nos amenazan, ¿no es cierto?, en la perspectiva del 2015. Es decir, la perspectiva del 2015 creo que está enteramente abierta, creo que es posible trabajar con confianza y con decisión para poder elaborar una propuesta, ¿no es cierto?, satisfactoria para el movimiento nacional y popular y dar la batalla que nos espera, que seguramente será dura. Ese creo que es un aspecto, y me parece que es el aspecto políticamente central que tiene que ver con los nombramientos y con las decisiones sobre cómo encarar la gestión de estos 2 años en el plano de las políticas de gobierno, de las políticas de Estado, y por otro lado en el problema de la política política, es decir, qué continuidad, qué sucesión tendrá este proceso político en este momento. Esa es la lucha que nos espera. Hay algunos elementos negativos que yo creo que no debemos ignorar y que tienen que ver con los aspectos negativos derivados de la lucha electoral, que no nos dejó muy bien parados, y otros aspectos que tienen que ver con las dificultades para tener una sucesión enteramente clara, como a nosotros nos hubiera gustado, con un proyecto conducido por Cristina, inclusive del Poder Ejecutivo, del 2015 en adelante. Y eso se manifiesta en algunas cuestiones que yo creo que son de retroceso y donde el gobierno necesita ampliar su base de sustentación, eludir ataques, dividir a los opositores, y eligió algunas conductas que, por lo menos, a algunos de nosotros no nos satisfacen enteramente. Creo que, por ejemplo, el retroceso que se da en el Código Civil que se ha votado en este momento no es para nada de nuestro agrado, y creo que debe ser señalado por carta abierta. Es decir, carta abierta no puede silenciar su oposición a los retrocesos que se han dado en ese terreno, sobre todo que la lucha en torno al Código Civil tampoco está cerrada, ya que falta la cuestión de la aprobación de parte de la Cámara de Diputados, y el mismo Pichetto ha manifestado su disconformidad con lo que ha tenido que votar, respondiendo a la disciplina partidaria que se generó en el bloque. Entonces me parece que la actitud de carta abierta debe ser clara, pública, contundente, y si tenemos que dar un debate alrededor de esto, tenemos que darlo y no dejar pasar el tiempo, pero nos debemos manifestar, porque las consecuencias de esta cuestión se proyectan en profundidad sobre aspectos esenciales, por ejemplo, sobre lo que planteaba recién sobre el tema de la cuestión del aborto. O sea, el tema del aborto está amenazado por un aspecto. La posición sobre el tema de la propiedad social es otro aspecto que para mí constituyen, junto al anterior, los 2 aspectos esenciales sobre el cual debería girar nuestra posición alrededor de esta cuestión. Hay otras cuestiones. Esto tiene que ver, por supuesto, con concesiones a la Iglesia. En realidad no se sabe bien a qué iglesia, porque la Iglesia tampoco es una única iglesia, porque algunos lo relacionan a, bueno, que si hay un rasgo negativo de Capitanich, en su cercanía con sectores reaccionarios de la Iglesia Católica Argentina, y que lo ha demostrado en su posición sobre el tema del matrimonio igualitario y alrededor de las distintas leyes de ampliación de derechos de minorías. Y en ese sentido creo que pareciera que viene en combo, ¿no es cierto?, lo de Capitanich con este cambio que se ha producido. Pero creo que en el fondo es una cuestión política, tiene que ver con una decisión política tomada desde las más altas alturas acerca de cómo esmerilar, ¿no es cierto?, algunas posiciones de la oposición para ampliar la base de sustentación del gobierno. Cuestión que creo que yo, por lo menos, no comparto ni siquiera desde ese punto de vista. Hay otros aspectos negativos menores que no tienen a lo mejor tanta trascendencia, pero que señalan que esto es así. Por ejemplo, la Cámara votó por amplia mayoría de casi todos los bloques, que ahora están todos con nosotros, pareciera, acuñar una moneda con el Papa Francisco, y que tuvo prácticamente una única oposición, que es la del diputado Jorge Rivas, a quien yo saludo por su valentía y su posición al respecto de la cuestión.
Creo que lo otro que señalaba recién el compañero Gené, que es la ratificación de Mansur, también tiene el mismo carácter y está escrito en el mismo lugar. Discutíamos con él el otro día si era preferible que volviera a Ginés, a quien él no le gusta, a mí tampoco, porque tiene cosas que no nos gustan a ninguno. Pero digamos, sería en todo caso políticamente preferible abordar una candidatura de ese tipo y no mantener a Mansur, que ha demostrado su inacción fundamentalmente, es decir, porque pareciera que no existe inclusive como ministro. Ahí, no quiero tomar uno a uno los nombramientos porque creo que no se trata de por ahí. Hay otros nombramientos como el de Casabequera que creo que es bueno, creo que abre una perspectiva positiva, y hay otras cosas semejantes que seguramente se dan. Pero el problema es el problema de los rasgos principales que va a asumir la gestión en todo este periodo que se viene. Algunos compañeros temen porque lo unen al problema de la apertura de un proceso que tiene que ver con las negociaciones internacionales y con el problema que tenemos que afrontar frente al estrangulamiento externo y la necesidad del crédito externo en las mejores condiciones posibles. Yo creo que eso no debemos abordarlo con ningún tipo de prejuicio. A mí me parece que si es necesario hay que hacerlo, que tendremos en todo caso que mantener una posición vigilante y crítica desde carta abierta alrededor de la cuestión, pero que no está implicando de ninguna manera que acá se acumulan, como algunos dicen, una situación de derechización del gobierno nacional. De ninguna manera creo en eso. Creo que hay dificultades, la situación es problemática y eso tenemos que analizarlo y tenerlo en cuenta al elaborar nuestra propia posición desde carta abierta. Y creo que, como decía Ricardo Gené, y yo comparto plenamente, carta abierta tiene en los 2 años que restan una tarea importante, decisiva en muchos aspectos, que es la ratificación del rumbo que nosotros hemos considerado justo, apoyándonos en todo lo que hemos elaborado, y una participación efectiva y activa en el marco de un debate político nacional que debe ser extendido lo máximo posible para garantizar que el pueblo efectivamente participe en todas las decisiones. Gracias, compañeros.